Buenos días a todos. Perdona estos 5 minutos de retraso. Buenos días a todos los que estáis aquí, también a los que están conectados a esta jornada de descarbonización del sector de la edificación, que vamos a hacer la apertura ahora. Seguimos la línea tradicional del club en este año de centrarnos en el mundo de la demanda, ¿no? Hemos empezado con el mundo industrial, hemos seguido con el mundo del transporte marítimo, ahora estamos en la edificación y vamos a seguir, ¿no?, al cabo de estos, porque creemos que es un tema importante y aquí veo muchos de estos sectores conexos con nosotros, abrir un poco el club a todos los sectores conexos con lo que hay, y muchas gracias a todos por estar aquí, y por eso tenemos una muy buena relación con Luis y con Dolores y el Green Council España. Así que por parte del club nada más, damos esta primera inauguración. Luego tendremos también la presencia de Jacobo Llerena, su director del Ministerio, y del director general de Vivienda. El eurodiputado Marco Ros, que teníamos mucho interés en que estuviera, porque él estuvo en la negociación de estas directivas, estará a las 12:15, porque la servidumbre que tienen ahora las campañas electorales del Parlamento Europeo, y está en la lista y tenía que ir a algún sitio y le cambiaron la cita, pero a las 12:15 nos dijo que se conectaría y estaría aquí. Y luego no estamos seguros si el secretario general del Ministerio de Vivienda vendrá, porque el secretario de Estado ha tenido algún problema particular y no ha podido venir, nos lo ha dicho ayer, y le ha dicho al secretario general si podría venir. Nos lo confirmará a lo largo de la mañana, Sara. Esto es cómo están las cosas. Y yo voy a darle la palabra, en primer lugar, a Mario Ruiz Tagle, presidente del club, para que haga la primera intervención. Muchísimas gracias, Arcadio. Lo primero, pedir disculpas por el retraso. La culpa es mía. Así que, podría decir que el tránsito, pero la culpa es mía. Bueno, muy buenos días a todos y sean muy bienvenidos a esta nueva jornada que organizamos en el Club Español de la Energía, en clara colaboración con Green Building Council España y con el patrocinio de Iberdrola. Como bien señalaba Arcadio, creo que es muy importante en estos momentos preocuparnos de la demanda. La oferta, tenemos la sensación y la percepción que está perfectamente bien cubierta con energías limpias y con energías renovables. Ahora el desafío es saber qué haremos con esa energía y cómo la vamos a utilizar en buen provecho de la descarbonización. Como decía, quería darle las gracias a Green Building Council, en particular a Luis Irastroza, su vicepresidente, que nos acompaña ahora en la apertura, y también a Dolores Huerta, su directora general, por la contribución a este debate, a esta discusión y a este vector de demanda de energía. Y cómo no, también darle un agradecimiento especial a Sara Aiguesen, a nuestra secretaria de Estado de Energía, que siempre ha manifestado gran interés por este tipo de debates, gran apoyo al club, siempre ha sido una gran colaboradora junto con la ministra Teresa Rivera, y también a David Lucas Parrón, secretario de Vivienda, que, como decía Arcadio, esperamos que nos pueda acompañar hoy día al final en la clausura. Contar claramente con el apoyo, más allá de que las personas estén presentes, el esfuerzo de Sara y lo que va a hacer David luego a mediodía. El contar con el apoyo de las Secretarías de Vivienda y Energía muestra claramente la interdependencia que tienen la cuestión que vamos a tratar hoy día en la mañana. Tanto la edificación como el uso de la energía son uno de los vectores y de las principales preocupaciones que tenemos en la tarea de descarbonizar. Ahora, entre los principales objetivos de EnerClub, como bien lo saben, está el que se busquen, a través del debate y las mejores ideas, también las mejores soluciones para aprovechar este uso de la energía y conseguir el éxito de la transición energética, siempre con una actitud abierta y cordial en el debate de las ideas y en la propuesta de las soluciones. Sectores como la industria, el transporte, la vivienda, somos todos perfectamente conscientes que es donde mejor, más rápido y con mayor eficacia podemos actuar. Son hoy más que nunca los protagonistas del avance de la transición energética. Si hay alguna discusión de si esto tiene que ir más rápido o más lento, será en otros sectores. Pero en edificación y vivienda yo creo que las soluciones existen y son perfectamente compatibles para ir avanzando en la descarbonización. Analizar juntas la oferta y la demanda y analizar su situación y necesidades es uno de los grandes desafíos de este encuentro. Buscar la mejor manera, la más eficiente y la más eficaz desde el punto de vista económico, no solo del propietario de la instalación, dueño de la oferta,
sino que también, en este caso, del consumidor o el dueño o propietario de la vivienda. Yo creo que el crecimiento de las renovables tiene que ir claramente acompañado del crecimiento de la demanda. Eso es lo que va a mostrar equilibrios de precio, tendencias de precios hacia futuro que van a incentivar a nuevas inversiones. Un sector en el que estamos, en que en el contexto del cambio climático supone aproximadamente un 30% de las emisiones globales, me refiero en este caso a la edificación. El hacer una contribución a la descarbonización desde la edificación en los nuevos edificios o en los antiguos, convirtiéndolos en más eficientes energéticamente, sin lugar a duda que es una aportación razonable, económicamente eficiente y que se puede hacer en breve espacio de tiempo. A nivel europeo, sin lugar a duda que la directiva de eficiencia en edificación, que atiende efectivamente a lo que estamos tratando, el 40% del consumo de energía y el 36% de las emisiones. Ese es el debate. ¿Cómo conseguimos ser más eficientes en el uso de la energía y cómo seguimos ser más eficaces en la reducción de las emisiones? En España contamos además con una particularidad, y es que el parque de vivienda se va envejeciendo, evidentemente, con el correr del tiempo, pero no solo eso, sino que la vivienda que tenemos es bastante ineficiente desde el punto de vista de eficiencia energética, estando la mayoría de ellas calificadas en las letras E, F y G, con lo cual el desafío y el reto que tenemos es enorme. Y como vemos, las oportunidades están junto con los retos. Y aquí el ámbito de la rehabilitación de edificios para convertirlos en energéticamente eficientes es, sin lugar a duda, una gran oportunidad, junto, evidentemente, con el de nueva construcción. La Unión Europea, como sabéis, ha revisado recientemente la directiva sobre eficiencia energética de los edificios, fijando dos hitos principales. Todos los edificios nuevos serán cero emisiones a partir del 2030. Y el 2030 para un edificio está aquí al lado. Si se demora 3, 4 años en construirse, pues en 2 años más esto ya debiera estar entrando en aplicación. Y los existentes debieran ser ya eficientes a partir de 2050. En este contexto, el programa Fit for 55 sobre el sector de la edificación también se ve afectado por la nueva directiva de renovables, por la directiva de eficiencia y por el nuevo régimen de comercio de derechos y emisiones que incluye a los edificios. Toda esta regulación debe ahora transponerse a nuestro ordenamiento jurídico local y ese sin duda también es un gran desafío. Ya el PNIEC nos señala un camino. Está enviado en fase de análisis y deberemos enviarlo a la Comisión en julio, donde la edificación tiene un papel relevante, con numerosas acciones a desarrollar y objetivos por alcanzar. En línea con estos objetivos, la estrategia a largo plazo debe ser claramente la rehabilitación energética y en eso, como decía recientemente, hay una gran oportunidad. Otras iniciativas claves en el marco normativo nacional será la actualización del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y los certificados de ahorro energético, los llamados CAE como comúnmente los conocemos, el Código Técnico de la Edificación y el Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios. Creo que tenemos trabajo en todos los ámbitos, en construir desde el punto de vista de la edificación y en construir la normativa que nos va a permitir hacer esa edificación adaptable a las normas ambientales. Y sin olvidar por ello que todos estos aspectos están vinculados también con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla inversiones para la rehabilitación del parque edificado de 15.000 millones de euros. Como decía, tenemos grandes retos, pero también grandes oportunidades. Y creo que esto, el gran volumen de inversión asociado, precisa de manera urgente que alineemos tanto la oferta como la demanda de energía en cuanto a energías limpias y contar, sobre todo, con la cadena de valor de los equipos que van a permitir esta eficiencia ambiental, pero también con el talento y la mano de obra que nos permite ejecutar todo lo que necesitamos. Como ven, serán múltiples las acciones que se realizan, sin lugar a dudas serán estas objeto de debate durante esta mañana. Y por ir terminando, creo que en este encuentro lo que queremos desde el club es aportar, como decía al principio, un espacio abierto de ideas, de soluciones, para poder avanzar lo más rápido posible. Sin más, quería darle la palabra a Luis Irastorza, vicepresidente de Green Building Council España, para dar continuidad con la inauguración del evento. Muchas gracias.
secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, presidente del Club Español de la Energía, altos cargos de la Administración, señoras y señores. Bueno, en primer lugar voy a presentar, para los que no conozcáis, digamos, qué es Green Building Council. Es una organización independiente, sin ánimo de lucro y transversal que aglutina a todos los sectores, a todos los agentes del sector de la edificación, cuyo objetivo es la transformación de la edificación en sostenible y descarbonizada, con presencia en más de 80 países, con más de 46.000 miembros, de los cuales más de 400 en España. Trabajamos con empresas, organizaciones y gobiernos para conseguir los acuerdos, los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de la ONU de Desarrollo Sostenible. Desde Green Building Council hemos desarrollado muchos trabajos. En concreto voy a traer aquí a colación uno, que es la hoja de ruta para la transformación del sector de la edificación, el proyecto Building Life, que presentamos en diciembre de 2022, que está muy en línea con la directiva, en la cual hemos sido muy proactivos, haciendo alegaciones y propuestas. Algunas se han recogido y otras no. Entrando en harina, digamos. La vivienda, que representa aproximadamente el 80% de la edificación en nuestro país, tiene dos grandes desafíos, ¿no? Por un lado, está claro, el primero es la vivienda digna para todos, es un tema social y hay grandes dificultades para el acceso, pero hay un segundo que nace en los últimos años, que es la necesidad de conseguir la neutralidad climática de la edificación, que representa, como ha dicho Mario, alrededor del 30% del consumo de energía final y el 30% de las emisiones derivadas de la energía, que son a su vez un 75% de las totales. O sea, un 22,5% de las emisiones globales en nuestro país. El camino hacia la concreción de una serie de objetivos, un campo regulatorio, digamos, yo diría que brutal, y centrando en los últimos 5 años, viene parte del Pacto Verde, el Fit for 55, con una serie de medidas que se han concretado. La ley de cambio climático, no podemos olvidar, la europea y española, que establece la neutralidad climática como objetivo, como obligatoriedad, digamos, para todos los países, para todos los Estados miembros, en 2050, el REPowerEU, una serie de estrategias como el plan, el PRT, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha dedicado 7.000 millones de euros a la rehabilitación energética, estamos en proceso. La estrategia a largo plazo de 2020, el PNIE de 2021, que se reforma, que ahora sale uno nuevo en el 2024, la estrategia de rehabilitación. Bueno, es un marco enorme que ha sido muy difícil seguirlo y en el cual nosotros desde Green Building hemos sido muy, muy proactivos en todos y cada uno de ellos. Y de aquí ha emergido un nuevo marco regulatorio. Un nuevo marco regulatorio que, en síntesis, se compone de 4 directivas, directiva de edificios, que entra en vigor mañana, 29 de mayo, la nueva directiva de eficiencia energética, una profunda revisión de la directiva de energías renovables, la directiva de hidrógeno y gases descarbonizados, 3 reglamentos, gases fluorados, muy relevante para el tema de las bombas de calor, etcétera, muy, muy relevante, como luego comentaré, el reglamento de hidrógeno y gases descarbonizados, la reforma de la configuración del mercado eléctrico, como ha comentado también Mario, la incorporación de la edificación y el transporte a partir del 1 de enero de 2027 a un nuevo mercado de régimen de comercio de derechos de emisión, los reglamentos de ecodiseño que van dificultando cada vez más, bueno, van exigiendo cada vez más eficiencia energética a todos los equipos de los edificios, el marco regulatorio de la taxonomía, que es muy relevante y que afecta al sector financiero, y no puedo olvidar en España los CAEs, los certificados de ahorro energético. Bien, entonces, obviamente no voy a desarrollar todas y cada una de ellas porque esto nos llevaría bastante tiempo, pero sí voy a dar algunas pinceladas sobre la nueva directiva de edificios, que tiene unos requerimientos muy ambiciosos, aunque deja bastante margen a los Estados miembros para adaptar esos requerimientos a sus condiciones nacionales. No puedo evitar decir que ha sido menos exigente que las propuestas de la Comisión y del Parlamento. Quizás sea más realista, al menos espero, eso espero. Tiene 2 requerimientos fundamentales.
en mi opinión. Tiene muchos, son 68 páginas de requerimientos, pero dos fundamentales. Como ha dicho Mario, también todos los edificios tienen que ser edificios de 0 emisiones en 2050, los existentes, y los nuevos en 2030, en 2028 los edificios públicos. ¿Y qué es un edificio 0 emisiones? Tiene 3 requerimientos. La energía primaria tiene que ser menos del 10% del código existente actual, y tiene que establecerlo los Estados miembros. Emisiones nulas de gases de efecto invernadero, y esto no 2050, sino 2040, porque las calderas de gas hay que eliminarlas. 10 millones de calderas de gas, una cosa es hablar y otra cosa es decir, y otra cosa es hacer, ¿eh? Pero en 2040. Y la tercera sería que toda la energía debe ser, en cómputo anual, tiene que ser producida en una de las 4 siguientes fuentes, o en el edificio, o en una comunidad de energías renovables, o en una red de distrito eficiente que tiene que ser descarbonizada con el tiempo, o bien por fuentes libres de carbono. Y el segundo gran elemento de esta directiva es el potencial de calentamiento global que afecta a los edificios nuevos, pero que va a tener un efecto, digamos, a partir del 2027 los Estados miembros tienen que establecer hojas de ruta con un potencial de calentamiento global descendente a partir de 2030, y esto va a tener un efecto, vamos, muy elevado en los materiales de construcción. El potencial de calentamiento global, lógicamente, es desde la fabricación, desde la extracción de materiales, fabricación, construcción, explotación, rehabilitación, demolición y reciclado. Esto va a tener un efecto muy relevante en el sector de la construcción, en los fabricantes, en la fabricación de acero, en la fabricación de cemento y en todos los materiales de construcción. Todo esto tiene que ser desarrollado por el Plan Nacional de Renovación de Edificios, que debe estar el 29 de mayo, tiene que estar en diciembre de 2025, el borrador, y el definitivo en 2026. En síntesis, lo realmente novedoso es la obligatoriedad de rehabilitar los edificios existentes. Hasta ahora toda la normativa se hablaba de los edificios futuros, de lo que se construye a partir de ahora, pero no hablaba de lo anterior. Ahora obliga a los edificios existentes. Es el momento de pasar, porque decir el 100% o el 50%, o sea, digamos, decir cualquier término, cualquier número o cualquier año es bastante fácil. Hay que pasar de las presentaciones, de las jornadas, de los discursos a la acción. Algo bastante complejo. La dificultad es monumental, sin duda, y sin precedentes, pero no hay alternativa. No hay alternativa en ninguno de los sentidos, no solamente porque esté en la normativa, sino porque no hay otra alternativa que la plena descarbonización. Y me van a permitir, voy a aprovechar que está aquí gente de la administración y de las empresas energéticas, y voy a hacer una serie de propuestas y una serie de preguntas que me gustaría que contestaran hoy. La primera, ¿es poco razonable dar ayudas a la rehabilitación que no resulten compatibles con la transformación de un edificio en ZEB? Y se está haciendo. La segunda, existe la necesidad de prorrogar los beneficios fiscales a las ayudas, no año a año como se está haciendo. Prorrogar, digamos, de una manera más nítida. La tercera, los certificados de ahorro energético deberían considerar el ciclo de vida, no los ahorros anuales. En cuanto al Plan Nacional de Renovación de Edificios, en viviendas colectivas, en las que las instalaciones son individuales, lo primero que hay que hacer es centralizar. Me parece evidente. Eso digo, yo mando un recado al Plan Nacional de Renovación de Edificios. Lo más razonable en zonas climáticas D y E, y en la mayor parte de las C, sería ir a redes de distrito, a soluciones globales, no a soluciones individuales por edificio. Y digamos, como última propuesta a la Administración, creo que sería interesante monitorizar lo que está pasando, no simplemente hacer, digamos, papeles y documentos, sino monitorizar los ahorros. Y ya muy rápidamente, una serie de preguntas que me gustaría que fueran respondidas aquí. La primera, digamos, ¿tiene algún futuro el biometano en la edificación? Para lo cual sería necesario un precio de 50, 60, 70 euros megavatio hora, porque las instalaciones, digamos, las instalaciones híbridas, caldera de biometano, por supuesto, y bomba de calor son las más eficientes. No obliga a cambiar ni la distribución ni los elementos terminales. A la Administración, ¿tenéis pensado que los requerimientos de los ZEB para edificios existentes y para edificios nuevos sean los mismos?
o diferentes? ¿Cuándo va a haber una metodología y un inventario unificados para la estimación del potencial de calentamiento global? Y a quien pueda responder. ¿Habrá refrigerantes compatibles que mantengan la eficiencia energética de las bombas de calor que estamos instalando hoy? Porque hay un reglamento de gases fluorados que obliga a la descarbonización completa y evidentemente vamos a gases refrigerantes naturales mucho menos eficientes. Bueno, pues con la esperanza de que haya una respuesta a estas preguntas y que se tome nota de alguna de las propuestas, dejo la palabra a Pachi Calleja. Bueno, muchas gracias. Ha empezado fuerte la jornada. Vamos a ver cómo termina, ¿eh? Muchísimas gracias, presidente, secretario de Estado, director general de Vivienda, y todas las instituciones, todos vosotros. Cuando nos ofreció Arcadio organizar pues esta jornada sobre descarbonización, pues no lo dudamos ni un segundo en la edificación, porque lógicamente pues es una de las grandes herramientas, de las grandes necesidades y de las cosas que solo se puede hacer entre todos, ¿eh? Administraciones, empresas, construcción, energéticas, etcétera. Yo creo que ya se ha comentado algunas de las cosas que iba a decir, no voy a repetir, pero con la directiva de edificios yo creo que es bastante importante. Es una directiva que, sabiendo la importancia, pues entre todos los países europeos nos hemos fijado unos objetivos que son exigentes. Uno es el del 2030, que sean cero emisiones, ¿no? Y otro es el de la rehabilitación. Y yo creo que son dos problemas posiblemente separados que debemos de tratar de dos formas distintas. Respecto a los nuevos edificios, pues yo creo que hay que correr. Es decir, no parecería de alguna forma muy justo seguir vendiendo en estos momentos casas y edificios que requieran por el propietario una inversión a corto plazo para adaptarse a los objetivos del 2040, de no tener calefacción fósil. Por lo tanto, a mí me parece que es bastante importante en ese aspecto y una temática importante empezar ya que todo lo nuevo vaya por lo menos, si no es con el cumplimiento total de la Directiva 2030, sí sin calefacción fósil. Y ya tenemos muchos países que están ejecutando esto, como Noruega, Holanda, Austria, Francia, Luxemburgo, donde todas las nuevas viviendas van ya sin calefacción fósil desde el momento. Con esto, todas las necesidades de crecimiento, todo el crecimiento de vivienda, que como todos sabéis, y muchos mucho mejor que yo, que sois mucho más expertos en esta materia, pues haríamos que todas nuestras necesidades de crecimiento de vivienda ya sean parte de la solución y ya nos tengamos que enfocar en cómo se rehabilita, en cómo se modifica aquello que veníamos haciendo en el pasado y que tenemos que adaptarlo. De cara al futuro, pues veremos, estamos hablando de rehabilitación, saldrán hoy muchos temas, ¿no? Saldrá el tema de la neutralidad tecnológica, que es indudable, que tendrá que ir acompañado de una neutralidad fiscal que hoy no existe, de una neutralidad de la información para el consumidor que decide. Sabemos que viene mercado de CO2, ¿de acuerdo? Para la calefacción fósil y para el transporte fósil. Esto significará un incremento a corto plazo del coste de la calefacción fósil. Y sabemos que hoy tenemos también, pues, una electricidad penalizada en ese sentido, con el impuesto al 7%, con un impuesto, por ejemplo, al consumo eléctrico frente al gas, que es de 8 euros megavatio hora la electricidad, 2 euros el gas, que también se quiere modificar en la directiva de fiscalidad. Entonces, tendremos que pensar cómo adelantamos esas señales a la construcción y a los clientes de forma anticipada. Se ha hablado mucho de la reforma fiscal. Cada informe que hay en España recomienda una reforma fiscal energética. Esto es bastante difícil y por eso al final, posiblemente no se ha realizado. Pero cuanto menos habrá que despenalizar quizás la energía descarbonizada y la electrificación antes que hacer la reforma fiscal o por lo menos de forma paralela, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en la aerotermia, solo nos equiparan en el IVA de la aerotermia Suecia, Noruega y Finlandia en toda Europa. Simplemente Portugal tiene a la aerotermia un IVA del 6%. Esto ayuda mucho porque la aerotermia tiene un coste de inversión, como sabéis, importante, y Italia es, por ejemplo, del 10%. Entonces, en este sentido, y ya voy a terminar con los temas que creo que se van a debatir, es, oiga, si no se puede hacer una reforma fiscal integral por su dificultad, mitíguese
la sobrecarga fiscal que tiene la energía descarbonizada hoy frente a lo fósil, sea reduciendo su impuesto eléctrico, sea reduciendo el 7%, sea reduciendo el IVA de la aerotermia, sea mandando señales donde se puedan ya hacer las cuentas con los costes que va a haber en el inmediato futuro y no exactamente con los costes actuales. Se ha hecho un esfuerzo muy importante con los fondos europeos para la rehabilitación, para la aerotermia. Habrá que empezar a pensar en el mundo posfondos, o por lo menos en el mundo fondos más sostenibles a largo plazo, porque seguirá habiendo fondos y porque Europa tiene que seguir apostando por esto, de eso no tenemos ninguna duda. Posiblemente sean de otra magnitud. Y entonces ahí, pues quizás una simplificación de las ayudas que se han dado. Se comentaba ahora la parte fiscal como más sostenible o más visibilidad a futuro. Hay que hacer una reingeniería de las ayudas que tienen hoy la sustitución de calderas fósiles, por ejemplo, para enfocarlas a sistemas de calefacción no fósiles. Quizás la extrapolación de muchas ayudas que existen en muchos municipios ya con el autoconsumo eléctrico, con el autoconsumo térmico hacia el autoconsumo térmico vía aerotermia. Yo creo que van a ser muy importantes los CAEs. Tendremos que pensar también en la modificación del factor de conversión de electricidad en energía primaria, que hoy está muy desactualizado. Estamos usando el medio europeo y recordemos que el Real Decreto de CAEs permite en su momento que cuando hay actuaciones derivadas a un ahorro también de energía primaria, esto pueda ser trasladado a un ahorro de energía final. Con esto termino. Espero que tengáis una jornada muy provechosa. Seguro que todos estos temas se van a discutir hoy y os dejo con quien realmente queréis escuchar ahora mismo, que es la Secretaria de Estado de Energía. Muchas gracias. Pues buenos días, Pachi. No sé si me quieren escuchar porque habéis contado ya muchísimas cosas desde el mundo regulatorio y desde el mundo de la planificación y de las actuaciones. Me quedo con muchos mensajes, muchas tareas pendientes. Luis, Dios mío, qué de preguntas. Tengo parte del equipo tanto del IDAE como de la subdirección. Está aquí también Jacobo. Todos han tomado buena nota y yo estoy convencida que las respuestas a una descarbonización de un sector tan importante como este no vienen solo de la administración, ¿no? Vienen también de Green Building Council y su participación tan activa, vienen de empresas, las que estáis aquí representadas, y de la sociedad civil en su conjunto. Yo creo que vamos a trabajar, como lo hemos hecho siempre, de forma excelente. Bueno, como era la última, primero saludar a Mario, presidente del club, a Luis, por supuesto, y a Pachi y a Arcadio, que está aquí, digo escondido en primera fila, pero Arcadio yo creo que es el maestro de ceremonias de muchísimas iniciativas que lideran el club, que nos parecen esenciales en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y aprovecho, viendo que está aquí Javier, el director general de Vivienda y Suelo, fundamental, como también decía Mario, ¿no? La Administración trabajamos de forma conjunta porque requiere respuesta conjunta, ¿no? Habéis hablado de fiscalidad, también requiere ese trabajo con el Ministerio de Hacienda, por supuesto, en ello estamos. Insisto, yo tengo aquí parte del equipo, tanto del IDAE, que es fundamental, no solo las ayudas, sino que aquí hay personas que han estado trabajando intensamente para conseguir sacar adelante la IPVD, con lo cual, enhorabuena, tengo que aprovechar estos momentos, tengo muy poco tiempo para ver a todos los equipos. Es un placer estar en esta jornada y es verdad que no puedo estar en todas porque hablar de descarbonización del sector de los edificios me parece fundamental. Fundamental para la transición energética, pero fundamental también para un país como España y nuestro tejido productivo e industrial, lo habéis dicho. Hay mucho por hacer y tenemos que aprovecharlo y transformarlo en una oportunidad. Alineada con la descarbonización, pero alineada también con un desarrollo económico de país. Tenemos un nuevo marco regulatorio, un nuevo marco del que habéis hablado y que estoy segura que yo comentaré algo más, a lo mejor me repito, pero que parte de los siguientes ponentes y las mesas seguro que vais a hablar en muchísimo mayor detalle, que fue cerrado durante la presidencia española. Decía al llegar, cuando nos hemos tenido esa ocasión de comentar, que de alguna manera yo creo que nos han engañado, a mí por lo menos, porque dijeron, bueno, después de la crisis de la pandemia, después de la crisis energética, después de la presidencia española, ahora todo el mundo relajado. No, o sea, no nos relajamos y es verdad que no nos podemos relajar porque hay que acelerar esa transición energética.
Además, Luis comentaba que entraba en vigor mañana, a mí me han dicho que hoy, pero bueno, entre hoy y mañana se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 8 de mayo, 20 días después, pues mañana entra en vigor, con lo cual habéis elegido, yo creo que aposta Arcadio el día, estupendamente para que coincida. Pero además, yo creo que esas palabras de las que hace ya más de 10 años, y mira a Dolores, que está aquí en primera fila, vieja conocida, o en vez de vieja conocida, vamos a decir, con muchísima experiencia, conocida desde hace muchísimo tiempo, desde mi etapa en cambio climático, ya hablábamos de edificios cero emisiones, ¿no? Era un contexto y parecía que era una visión muy complicada de ejecutar, y yo creo que es complicada, pero es posible, ¿no? Y esto es lo que hay que contarlo y hay que hacerlo, hay que implementar todas las opciones que tenemos. Y además, una cosa que sí me gustaría destacar hoy aquí es que también hace 10 años pensábamos en un edificio como un consumidor de energía, consume y ya está. Ahora no es eso, un edificio no solo consume, sino que genera energía, y además yo diría que vamos más allá. Puede ser un gestor de la energía, un papel muchísimo más activo y completamente distinto, un nuevo paradigma en el que nos encontramos. Algo muy interesante de la agenda que siempre me parece fundamental es que vais a hablar de casos de éxito. Al final, los casos de éxito es la única forma de verlo, de palparlo y de además replicarlo y escalar todas esas actuaciones. Y bueno, los que me conocéis, siempre tengo que hablar de algo tan importante como que hablamos de descarbonización, porque hablamos de un problema, ¿no? Ese mayor reto que tenemos por delante, que es el cambio climático, donde Europa y el mundo en general tenemos un objetivo de neutralidad climática en 2050, donde yo creo que todos estamos completamente alineados con conseguirlo, donde el objetivo es no superar, porque parece que el objetivo es llegar a 1,5, no, es no superar 1,5 grados la temperatura media superficial respecto a la era preindustrial, y donde la ciencia, ese grupo intergubernamental de expertos tan importante, ¿no?, que aglutina expertos de todo el mundo, de todas las zonas geográficas, nos dice alto y claro desde hace muchísimo tiempo que tenemos que actuar de forma inminente y que la ventana de oportunidad cada vez es más pequeñita. Pero además yo trato de ser siempre positiva, ¿no? Y positiva porque Luis también ha mencionado la cantidad de documentos y regulación que ha salido por delante, la cantidad de instrumentos innovadores que también hemos puesto encima de la mesa. Os hemos dado mucho trabajo y os vamos a dar mucho más. No te preocupes, que vamos a seguir así. Y yo creo que el mensaje positivo es que, a pesar de que la ventana es más pequeña, tenemos todo lo necesario para dar la respuesta necesaria, ¿no? ¿Por qué es más urgente que nunca? Bueno, pues yo creo que no hay más que ver los datos del año 2023, donde hemos visto el año más cálido desde que existen registros, un año especialmente seco a nivel mundial. En España, las sequías que hemos sufrido, todos las conocemos, no hace falta más que ver un periódico, encender el televisor y ver lo que ha ocurrido en nuestro país, pero es que además, la Organización Meteorológica Mundial dio un dato devastador desde mi punto de vista, ¿no? De forma puntual, el año 2023 alcanzó 1,45 grados de incremento de la temperatura. Es un dato puntual, esperamos que no sea recurrente y que consigamos entre todos mitigarlo, pero bueno, es un dato que está muy cerca de ese máximo de 1,5 grados. Que ese 1,5 grados no es baladí, está justificado en la minimización de los impactos que va a sufrir el planeta, los ecosistemas y nosotros. Creo que también es importante hablar de los datos en Europa, ¿no? Y en Europa, las olas de calor provocan el 90% de las muertes por eventos extremos. Y tiene mucho que ver también de unos edificios que nos den confort, que consigan dar respuesta y ser resilientes a las condiciones climáticas que vamos a sufrir en toda Europa y en todo el mundo. Y por eso es importante actuar en todos los ámbitos. Por eso, Arcadio, me parece muy importante que desde el club hayáis visto de manera sectorial, ¿no?, cada una de las partes que tenemos pues que actuar de forma inminente y urgente, y por eso el sector de la edificación y descarbonizarlo es fundamental. Decía los datos también Mario. 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa y 40% del consumo energético. Pero es que además Europa reconoce que 3/4 partes, el 75% de los edificios en Europa, tienen muchísimo margen de mejora. Los que hay ahora, muchísimo margen de mejora. Por eso se aprobó el Fit for 55 y por eso se aprobó la IPBD,
durante la presidencia española, insisto, un expediente extraordinariamente complicado, porque cuando hablamos de todos y cada uno de nosotros, porque el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y en este caso todos vivimos una vivienda y afecta a cada uno de nosotros, nuestras decisiones de cada día, ¿no? Y cómo invertimos o no en nuestro hogar, y eso es complicado, complicado de consensuar y además que el parque de viviendas europeo es completamente distinto y las necesidades son completamente distintas en el norte y en el sur de Europa, como bien conocéis. Por eso se alcanzó un acuerdo. Por eso, además, como también habéis comentado, es fundamental que se abren de edificios cero emisiones en todos los nuevos que llegan a partir del año 2030 y en el 28 para el sector público. Y por eso también es importante hablar del parque de viviendas existente, ¿no? Ese parque que tiene pues muchísimo potencial, y una directiva que habla de edificios no residenciales, renovación de los no residenciales con objetivos tanto en el 2030 como en el 2033, 16 y 26%, o también habla de la reducción del consumo energético de edificios residenciales con peor eficiencia del 16% en el 2030. Pero además habla de temas importantísimos que hacía referencia Luis, como los estándares, ¿no? Esos MEPs que tenemos que trabajar de forma conjunta y consensuada. Yo creo que es importante conocer la experiencia del sector a la hora de definición. Aquí está Jacobo, está Aitor, gente del equipo del Ministerio, que vamos a trabajar de forma, vamos a decir, incansable, porque yo creo que no nos cansamos, porque esto motiva, nos regenera cada día saber que están ocurriendo estas transformaciones, para hacerlo de forma ágil, y os vamos a necesitar también, por supuesto, que nos deis toda la información necesaria. Pero además hablamos del certificado de los edificios, ¿no? De qué forma podemos reforzar ese etiquetado de los edificios, o, por ejemplo, también hablamos de una estrategia solar asociada a la edificación, ¿no? A ver eso cómo también estimula algo tan importante de lo que hablaba Mario, insisto, empleo, industria, ecosistema, fabricación. Hablamos de diseñar en España, fabricar en España, toda esa ola de transformación que va a ocurrir. Además, tiene importantes efectos en la sociedad desde el punto de vista de acceso a la energía, climatización, confort, salud, reducción de emisiones. Mira, Dolores, porque yo creo que es una gran maestra en este sentido. Creo que hay que hablar y poner en valor todos los cobeneficios asociados a esta descarbonización del sector de la edificación, porque siempre se habla de lo que cuesta transformar los edificios, pero no los beneficios que se consigue gracias a esa gran transformación. Y es que, según también es tan importante como que Europa, los europeos, es verdad que los españoles estamos más por la calle porque tenemos un tiempo muchísimo mejor, pasamos entre el 80 y el 90% de nuestra vida en interiores, en nuestros edificios, en nuestras oficinas, en zonas de servicios, de recreo. Bueno, es mucho tiempo. Y ese tiempo tiene que ser de calidad. No se habla solo de descarbonización, como decía, se habla de salud y se habla de confort. Necesitamos ofrecer más servicios, más bienestar, consumir menos energía, hacerlo de forma más eficiente, contar con esa energía que sea cada vez más renovable. Es verdad que tenemos un parque muy envejecido, prácticamente más de la mitad es anterior a 1980, con lo cual no había normativa para llevar a cabo ese parque de viviendas. Consumimos gran parte de energía cuando hablamos de calefacción y en el sur de Europa, insisto, esa ha sido una de nuestras grandes batallas en Europa. Creían que la refrigeración era un lujo. Evidentemente no es un lujo, es una necesidad, es salud de las personas. Y eso también ha sido importante. Tenemos que conseguir desplazar el consumo de combustibles fósiles, hacerlo de manera eficiente, y también aquí quiero decir, hablar de transición es importante. No hablamos de pasar del blanco al negro, transitar desde donde estamos, dando el confort también a toda la ciudadanía, que vamos a hacerlo pues bueno, ayudando con normativa, haciéndolo por fases y ayudando con instrumentos y mecanismos de ayuda, por supuesto. Creo que hablar de bombas de calor es fundamental. No solo somos líderes en fabricación, y tuve la ocasión de estar en una feria hace muy poquito, sino que son muchísimo más eficientes. Nadie duda de la eficiencia de esas bombas de calor, de una eficiencia todavía mayor si hablamos asociada a un parque renovable que crece en nuestro país. Yo creo que hay que ser cada vez más innovadores y pensar en respuestas, yo las llamo con lazo, ¿no? Respuestas integrales.
a todo lo que se necesita en un hogar, incluso hablar también de la movilidad eléctrica, ¿no? Esos hogares que permiten integrar la movilidad y aplicar el almacenamiento, utilizar ese almacenamiento por la noche para cargar el vehículo y que sirva luego para ir a nuestro lugar de trabajo. Son soluciones que parecen muy ingeniosas, pero que ya se están aplicando. Ya hay nuevas empresas, modelos de negocio, proporcionar servicios a red, agregar demanda y que esa demanda sirva para dar respuesta. Autoconsumo, que ha crecido más de un 1000%, cifras que nunca me imaginaba en ningún sector, ¿no? En España ha crecido y tiene todo el sentido. Somos el país del sol en Europa y en el mundo, yo diría. Creo que se han conseguido grandes ahorros tanto en la industria como en los edificios gracias a ese autoconsumo. Busquemos sinergias, busquemos recargas inteligentes, vehículo eléctrico, gestionabilidad, digitalización, inteligencia artificial, todas esas apps que se van creando y que también permiten tener información cercana para gestionar, utilizar la energía cuando es más barata en nuestros edificios, en nuestras empresas, en las grandes superficies comerciales. Y hay algo importante que hoy quería destacar, los perfiles profesionales. Es verdad que una transición que se está acelerando necesita de perfiles profesionales y yo creo que ahí tenemos que trabajar desde las administraciones, pero también desde el sector privado para hacer posible que todas esas habilidades profesionales que van a ser necesarias estén en tiempo y forma para dar respuesta. Y bueno, comentar muy rápidamente, también lo ha comentado Mario, tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que, como sabéis, fue aprobado en el año 2020 y ya estamos en proceso de revisión, sacamos una nueva propuesta mucho más ambiciosa, no solo porque seamos un gobierno ambicioso, yo creo que más bien es porque hemos visto que el sector, todos vosotros, estáis preparados para acelerar esa transición y además una transición, insisto, de oportunidades. Hablamos de aumento del número objeto de edificios para rehabilitación, mejora de todos y cada uno de los objetivos, ampliar también los objetivos de cara al sector público y, por supuesto, hoy tengo que mencionar el sistema de CAE, ¿no? Los certificados de ahorro energético. Tengo aquí en primera fila a Jacobo, que seguro os puede dar más detalles, pero yo creo que hay que seguir ahondando en las distintas opciones que nos permiten ese nuevo marco regulatorio para producir ahorros y encima tener un beneficio y que pueda aflorar también en un sector como el de la edificación, que ya empezamos a ver. Además, yo creo que es importante valorar la información al ciudadano. Tenemos un portal que ya tiene el mapeo en todo el territorio de edificioseficientes.gov.es. Creo que la sociedad informada es una sociedad que puede responder, una sociedad que no esté informada es incapaz de responder. Ese portal, yo creo que tiene información estupenda para facilitar acciones de rehabilitación, para permitir la toma de decisión en la compra, en alquiler, para facilitar, insisto, el datos a constructoras, arquitectos, a todo ese tejido productivo y ecosistema asociado a este sector de los edificios. Y bueno, veo a Marta San Román, tuve la ocasión también de estar con ella en la presentación de esa guía tan importante, la guía de la bomba de calor, que os animo también a los que estáis en este sector a verla, porque fue un trabajo intenso también con el IDAE para conseguir conocer cuáles son esos grandes beneficios y de qué manera puede formar parte de ese ecosistema de los edificios en nuestro país. Muchísimas ayudas. Como decía Luis, necesitaría a lo mejor 3 días para contar todo lo que hemos hecho y no tengo ese tiempo, pero sí me gustaría dejaros un mensaje. Queda mucho por hacer. Es evidente, tenemos mucho parque existente y el parque nuevo tiene que ser excelente, cero emisiones. Contáis con este ministerio, estoy seguro también con el Ministerio de Vivienda, luego Javier os contará, para hacerlo posible y, por supuesto, queremos recibir ideas, dar respuestas a esas grandes preguntas y seguir trabajando para conseguir este reto, pero insisto, me gusta más hablar de oportunidad de descarbonización del sector de la edificación. Muchísimas gracias.